1. Ya hemos explicado hasta qué punto la influencia expansiva de las grandes empresas es un problema estratégico para la eficiencia de la gestión pública, para el correcto funcionamiento del mercado, para la eficiencia de las propias grandes empresas e incluso para la esencia del sistema democrático. 2. La cuestión de fondo a plantearse es qué pueden hacer al respecto las políticas públicas. Podemos clasificar las medidas a adoptar al respecto en medidas regulatorias de la actividad de las grandes empresas y medidas regulatorias del gobierno corporativo de las mismas. 3. Las medidas regulatorias del gobierno corporativo de las grandes empresas pretenden modificar la toma de decisiones interna de las mismas, con el fin de atemperar las tendencias oligárquicas, y alinear la cultura y las estrategias con los intereses generales, y la eficiencia de la economía y las instituciones públicas del territorio. 4. Este tipo de medidas pueden incidir en la propia titularidad de las empresas, a través de participaciones públicas mayoritarias o minoritarias. Pero también pueden respetar la composición accionarial privada de las grandes empresas y regular la composición o el funcionamiento de sus órganos sociales. En este último ámbito se situaría la regulación del sistema de cogestión, con el fin de asegurar la presencia de trabajadores o sindicatos en los órganos de control. 5. Por el contrario, las medidas regulatorias de la actividad de las grandes empresas pretenden modificar el comportamiento externo de las mismas sin modificar su configuración interna. En este ámbito podemos situar las distintas políticas que pretenden evitar el abuso de las grandes empresas frente a competidores, consumidores o trabajadores. Y también las que pretenden limitar la influencia desproporcionada de las grandes empresas sobre la sociedad, los medios de comunicación o la actividad política o de gobierno. 6. Aunque, teóricamente, las dos vías de actuación política indicadas pueden parecer igualmente válidas o complementarias, lo cierto es que su impacto real es sustancialmente diferente. El problema de fondo radica en la capacidad de las grandes empresas para incidir sobre la regulación política. Como consecuencia de esta capacidad, las normas regulatorias de la actividad de estas empresas están siempre sujetas a la amenaza de presiones futuras destinadas a suprimir o limitar la eficacia de estas normas. 7. El riesgo de futura modificación de las normativas aprobadas como consecuencia de presiones empresariales existe en todo tipo de medidas, tanto las de regulación de la configuración interna de las mismas como las de regulación de su actividad externa. Sin embargo, mientras este riesgo es directo en el caso de la regulación de la actividad externa, no sucede lo mismo en el caso de la regulación de la composición accionarial o del gobierno corporativo. En este caso, al incidir en la propia configuración interna, estas medidas limitan el carácter expansivo y oligárquico de la cultura y la estrategia empresarial de las grandes empresas y, de esta forma, dificultan por sí mismas las actuaciones futuras destinadas a revertir las medidas adoptadas. Gracias por tu atención. Sigue con nosotros.